Cuando nos referimos a un vegetal o que nos queremos referir a la organización del cuerpo vegetal, utilizamos un vocablo que le va a identificar a esta estructura. Le vamos a denominar su porte es, vamos a decir. Entonces, el porte en las plantas perennes, específicamente en las leñosas, se distinguen como árbol y como arbusto. Sabemos ya que el tamaño hace que sean diferentes. El arbusto, por ejemplo, presenta un conjunto apretado de tallos, donde no se puede diferenciar un tronco. El árbol, sin embargo, presenta un tronco y una copa. Siempre. El árbol está caracterizado por presentar un importante tronco que muchas veces, no siempre, se llama fuste. Para que sea un fuste debe ser recto. Y tiene una sección llamada copa. En la copa se encuentran las ramas, las hojas y los frutos y flores en su temporada. Por ejemplo, en este momento los lapachos todavía están en floración sin tener hojas porque son proterantes, mientras que hay otras especies que están con sus frutas en este momento y son arbóreas. De hecho, que hay lapachos que ya cumplieron su ciclo floral y ya están fructificando también y desarrollando ya sus hojas preprimaverales. Entonces, estos árboles, en realidad, si siguen observando esta misma lámina, podemos visualizar que tienen su copa de diferentes maneras. De pronto podemos tener una copa globosa, una copa aparazolada y una copa estratificada. Muy importante a la hora de identificar y caracterizar a un lapacho, a una conífera, a un cedro, a una araucaria, a un loro, a un eucalipto, ¿sí? También vemos en el árbol específicamente que el árbol tiene, como les comentaba, una sección específica que es la que ya habíamos hablado en histología y también en el sistema radicular, donde tenían un xilema en la segunda generación, xilema secundario, y este xilema secundario en el tronco específicamente, que se va a encontrar hacia el centro, va a generar el resultado de la industria maderera, que es la madera propiamente dicha. Cuando nos referimos al árbol, entonces ya sabemos cómo es un árbol. Un árbol es casi siempre grande. Los arbustos, sin embargo, tienen un menor porte. Sí, aquí viene la palabra porte, ¿verdad? Tiene un menor porte, ya es de menor tamaño y suele presentar diferentes tipos de ramificación. Por ejemplo, una ramificación epítona, una ramificación basítona, ¿sí? Que generalmente es en el arbusto, donde no tengo una ramificación con una yema apical definitiva, como el caso del romero, por ejemplo. Y el árbol, sin embargo, tiene una yema apical dominante. Entonces, a diferencia del arbusto, que generalmente se ramifica en forma basítona, el árbol se puede ramificar en forma acrótona. También hay algunos arbustos que se ramifican de esta forma, pero por lo general los arbustos obedecen a la forma basítona y a la forma epítona. Árboles también. Pero los árboles en particular, que tenemos árboles que son ramificados y árboles que no son ramificados. Los árboles ramificados son denominados monocaules porque no tienen ramas laterales. Sin embargo, los árboles ramificados o pluricaules tienen ramas laterales. Estos árboles, a su vez, pueden tener ramas equivalentes, o sea, no tienen un eje principal. Todas las ramas son largas, algunas diferenciadas en tronco y ramas. Se puede diferenciar en este caso el tallo principal engrosado como un tronco
y hay ramas laterales. En esos casos vamos a tener diferentes tipos de ramificación específica para árboles diferenciados ramificados en monopodial y simpodial. Este simpodial podrá ser monocasio o dicasio. Inclusive existe una ramificación combinada peiocasial. Entonces, estos árboles que se ramifican pueden, de acuerdo al tipo de tronco que voy a tener, al tipo de especie que voy a tener, voy a encontrar diferentes ramificaciones. Entonces, las gimnospermas se ramifican en forma mono, en la forma, tiene un tronco principal, es monopódica, ¿sí? Sin embargo, las palmeras que se ramifican en muchas ramas cortas y se llaman pluriclauris, las palmeras bajas. Los árboles de pino sí tienen un esquema monocaule, ¿sí? Entonces, cuando yo describo al pindó y al cocotero, yo me voy a referir a su tallo y voy a decir que su ramificación es monocaule. A diferencia de una simpódica en el caso de un lapacho, ¿sí? Bien diferenciada, muy bien diferenciado está. Las ramas, en una misma especie se pueden presentar diferentes tipos de ramas. Unas ramas que tienen unos espacios muy pequeños entre ramificación de la hoja y la otra. Cuando el espacio es muy pequeño se llama braquiblasto y el espacio mayor se llama macroblasto. Por ejemplo, en un duraznero, todas mis ramas son de tipo braquiblastos porque los nudos se encuentran muy próximos, o sea, el espacio internodal es muy pequeño. Sí, es tan pequeño que a veces están uno al lado del otro. En el caso de otras especies, las hojas y las ramas se encuentran muy separadas y ellas desarrollan macroblastos. Por otro lado, en cuanto al dimorfismo, yo puedo tener en cuenta que voy a tener diferentes predominancias en el crecimiento en cuanto al eje de simetría. Por un lado, voy a tener las especies de crecimiento ortótropo, como el caso del girasol, por ejemplo, que tiene un tallo cilíndrico, erecto. Él es de porte subarbusto, no ramificado. El girasol nunca ramifica y él tiene un eje totalmente erecto y contrario al suelo, de fototropismo positivo y geotropismo negativo, de crecimiento, o sea, es una planta erecta con eje ortótropo. A diferencia de una planta rastrera, ¿sí?, que más vale se inclina hacia el suelo, entonces yo tengo una planta a la que le denomino postrada o reptante, ¿sí? Y ella corresponde al eje plagiotropo, como vemos aquí, en este caso de la eleucine, el falso pie de gallina. Los tallos se clasifican de acuerdo a diferentes criterios de clasificación. Primero que nada, si ellos existen o no, como vemos en nuestra figurita, vemos a una sansevieria, ella no presenta un tallo importante, el diente de león tampoco, esta hermosa plantita de suculenta tampoco, y este camalote llantén de tierra tampoco presenta un sistema caulinar importante. Es como si no tuviesen tallo. En este caso en particular se denominan acaules. Luego estos tallos podrán presentar diferentes tipos de consistencia, forma de crecimiento o hábito o ubicación, la forma, el ambiente de desarrollo, el tipo de crecimiento, la función principal, el aspecto de la corteza y la duración. En cuanto a la consistencia, vamos a tener especies que sean leñosas, semileñosas, herbáceas y carnosas.
O sea que los árboles tienen consistencia leñosa. Los arbustos pueden, y también los arbustos, aunque hay arbustos que podrán tener leñosas en el tallo y en el cuerpo vegetal, tienen totalmente herbáceo, lo que le considera a creer que son semileñosas o también llamadas semi-herbáceas. La rosa también es leñosa hacia las partes que van quedando muriendo o quedando más viejas, o son el tallo de soporte principal del eje con contacto directo con la raíz del sistema vástago, y todo su sistema aéreo nuevo que aparece en cada temporada o después de una poda va a ser totalmente herbáceo. Y luego tenemos las hojas carnosas en las suculentas, en todas las suculentas, tunas, cactus y eso. Muy bien, en cuanto a estos tipos de tallo, conforme a su forma de crecimiento, posición y hábito, estos podrán ser, por ejemplo, erectos, ¿sí? Entonces ellos están de pie, están parados, ¿sí? Como el caso de, por ejemplo, el árbol de tronco, una estipe, que son tallos que están rectos. O sea que un tallo erguido se va a volver a dividir en un tallo que presenta un tronco, en una estipe, en una caña como en la caña de azúcar o el maíz, ¿sí? O un culmo como el cálamo. ¿Sí? También muchas suculentas tienen un tallo erecto prismático. Los tallos también podrán ser subfrútice, que es herbáceo en la parte final y leñoso en la parte basal. Y ella es chiquitita, es un arbusto, como por ejemplo la ruda. Yo puedo tener tallos trepadores que necesitan guiarse por algo, si no ellas van a caer. Entonces van a tender a quedarse por el suelo, pero apenas encuentran algún objeto por el cual puedan subirse o treparse, se van a sostener por ellos sin tener precisamente zarcillos. También tengo tallos que son decumbentes o rastreros, por ejemplo el melón, la violeta, la gramilla, y luego me presentan tallos subterráneos, o sea que el jengibre y la cúrcuma tienen tallos subterráneos. Es un tallo subterráneo porque es una estructura que tiene nudo y entrenudo y tiene yemas, el cual va a generar un sistema radicular y también un sistema de vástago por corte, por seccionamiento. También los tubérculos, como las papas, ellos tienen yemas, por lo tanto son tallos. El caso de los bulbos, ya sean bulbos de cebolla, de ajo, de gladiolos, presentan un tallo aplanado, achatado y discoidal.